Cumpliendo con el horario previsto, el Aida Aura hacía entrada en el puerto de Gijón. El buque alemán de 203 metros de eslora y 6,2 de calado atracó en la ciudad procedente de Vigo con 981 pasajeros a bordo y 418 tripulantes. Una vez en tierra, el pasaje ha recibido información sobre la ciudad en este punto de información turística habilitado en el muelle. Permanecerá en la ciudad durante todo el día antes de continuar con su viaje rumbo a Inglaterra. Quienes han decidido disfrutar de esta escala en tierra han podido unirse a alguna de las excursiones organizadas. Hay diferentes autobuses organizados para ellos que van a la ciudad. Nos suelen preguntar sobre todo eso, pues qué hacer en la ciudad, qué es lo más importante. Tampoco es verdad que tampoco disponen de mucho tiempo, entonces bueno, es un poquito facilitarles todo lo posible. Para la mayoría, esta no es su primera visita a España, pero sí a Asturias. 4 years ago we made the same trip, but there was not a stop in Gijón. I'm actually a guide from the cruise ship, so we do a bike tour to the beach of La Nora and to the old town of Gijón and to the University La Laboral. We go to the city and looking for the sightseeing, and I try to use my little bit Spanish. Con la escala de la Aida Aura, el Musel da por inaugurada la temporada de cruceros. La previsión del puerto es que hasta noviembre visiten la ciudad una treintena de buques con cerca de 30.000 pasajeros a bordo.